Hola chicos, nuevamente estoy aquí para la corrección del repaso para la segunda E de español del tercer año. Vamos a seguir con nuestra primera pregunta. Completa los siguientes cuadros conjugando los verbos en imperativo afirmativo o negativo. ¿Está bien? Bueno, aquí yo tengo el verbo hablar, ya conjugado en las personas tú, usted, vosotros y ustedes. ¿Ya? Bueno, entonces yo digo lo siguiente. Verbos con ar, ¿recuerdan? La persona tú empieza con a. Así como conversar, conversa, empezar, empieza, completar, completa, ¿ya? Ya la persona usted termina con e, ¿vale? La persona vosotros es solamente quitar, sacar la R y añadir la D. Entonces es hablad, comprad, ¿no? Y así con todos los verbos que terminan con ar. Y la persona ustedes, ya, hablen, ¿ok? Aquí acompañando usted. Entonces, si ustedes ustedes hablen. Es bueno, una cosa que siempre yo creo que ayuda, claro, los esquemas siempre ayudan, ¿no? Me gusta siempre comentar eso con mis alumnos. En el caso de la persona usted y ustedes, ellas son idénticas tanto en imperativo afirmativo como en imperativo negativo. Entonces, si aquí es hable, usted, aquí va a ser no hable. Y si es hablen, ustedes, no hablen. Y siguiendo estos dos verbos, hable y hablen, los demás, diferente del imperativo afirmativo. Entonces, no hables y no habléis. ¿Ya? Entonces yo digo así a mi amigo, habla con Juan, no hables con Juan, ¿ok? Nos referimos a la misma persona, tú, ¿ya? Y si me refiero a un señor, señora Ana, hable con el doctor Rodríguez. O señora Ana, no hable con el doctor Rodríguez, ¿ya? Si es vosotros, hablad. Si estoy hablando con un grupo, yo puedo utilizar, por ejemplo, en clase, refiriéndome a mis alumnos, hablad con el coordinador. O no habléis con el coordinador. O hablen con sus profesores. O no hablen solamente con los alumnos. ¿Ya? Bueno, claro que aquí tenemos un ejemplo del verbo hablar y aquí tenemos el verbo dedicarse, que es un verbo que sigue aquí con un pronombre. ¿Ya? Por eso, estos verbos terminados en C, ¿no? Pueden ser verbos pronominales, reflexivos, ¿ya? Ellos tienen que tener el pronombre, ¿no? Que se refiere a cada persona, tú, usted, vosotros o ustedes, ¿ya? Bueno, entonces la conjugación sigue la misma secuencia del imperativo afirmativo con verbos que no tienen este C. Por ejemplo, habla, dedica. ¿Ven que terminan con A también? Usted, dedique. Claro que aquí es un verbo irregular, ¿no? Porque si yo siguiera con la letra C aquí, sería dedice, ¿no? Y él no suena como verbo dedicarse. Entonces, aquí hay un cambio, ¿no? Una irregularidad. Dedique, pero termina en E, igual el verbo hablar. Y con los verbos en la persona vosotros, ya no tenemos más la D. Nosotros tenemos aquí, sacamos la letra R, como en el ejemplo de hablar, dedica, y en lugar de tener la D, tenemos os. Dedicaos, ¿ok? Bueno, y aquí ustedes es el plural de usted. Si ustedes dedíquese, ustedes es dedíquense. ¿Ok? Es el mismo pronombre en la persona usted y en la persona ustedes. Claro que aquí termina en y aquí también terminan en. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la persona usted y ustedes son idénticas? En las mismas, son idénticas, ¿no? Por ejemplo, dedíquese,
Ya tenemos el pronombre después, porque es un verbo que está en imperativo afirmativo y es obligatorio que ese pronombre esté aquí. Y en imperativo negativo esté antes del verbo, ¿no? Y después del adverbio no. Entonces sería no se, viene aquí antes del verbo, dedique. ¿No ves que es igual? Aquí solo tenemos el acento en di, en dedíquense, porque aquí nosotros formamos una palabra esdrújula y todas las esdrújulas tienen que llevar tilde, así como dedícate, ¿ya? Con el caso aquí añadimos el pronombre te, formamos una esdrújula. No es dedicate, y sí dedícate, dedíquense, ¿ya? Bueno, entonces no se dedique. Y aquí ustedes no se dediquen, ¿no? Como aquí terminen en también. Entonces, no te dediques, no se dedique, no os dediquéis y no se dediquen, ¿ya? Bueno, ejemplos. Yo puedo decir, dedícate a tus estudios, ¿no? Seguro que con ellos tendrás mayores perspectivas, ¿ya? De trabajo. Dedíquense también ustedes a lo que les gusten, ¿ya? Porque haciendo aquello que les gusten, obviamente tendrán más, incluso éxito, ¿no? Cuando estamos haciendo algo que nos encanta hacer, como a nosotras profesoras, ¿no? Nos encanta hablar, a impartir clases, a conversar, a que ustedes aprendan, ¿no? Es como así como si fuera algo con que nacimos, ¿no? Entonces dedíquense a todo, pero claro, si posible a lo que les guste, ¿no? Bueno, sigamos con el verbo comer y el verbo ponerse. Yo no sé qué ha pasado aquí, yo no consigo sacar esta mancha amarilla, pero bien, vamos a empezar con el verbo comer. El verbo comer termina en er, entonces la persona tú también terminará en e, ¿ok? Y la persona usted será lo contrario, ¿ya? Si nosotros volvemos aquí en el verbo hablar, habla, porque aquí termina en ar, y hable, ya, lo contrario. Entonces, en la secuencia comer, come, y lo contrario, usted coma, ¿ya? Comed, porque sacamos la R y añadimos la D, y coman, porque es el plural de usted, entonces usted coma. Sabemos que usted y ustedes son iguales, entonces no coma y no coman, y aquí acompañan las mismas, ¿no? Solo que con una conjugación no más parecida en el caso aquí a nuestras conjugaciones, ¿no? Del presente, pasado y futuro. Entonces, no comas tú, no coma usted, no comáis vosotros y no coman ustedes, ¿ya? Por ejemplo, vamos a pensar aquí, no comas todo el pastel de chocolate. Entonces, todo el pastel de chocolate, yo me refiero a alguna comida, ¿no? Y el pastel es masculino. Entonces, yo puedo decir así. ¿Dónde voy a poner el pronombre? No lo comas. Antes del verbo y después del adverbio de negación, no. Pero si estoy queriendo que tú lo comas, entonces yo digo, come cuanto quiera, ¿ya? Por ejemplo, entonces yo estoy incentivando, pero estamos hablando de pastel, entonces yo digo, cómelo, ¿ya? No te preocupes, ya comí mi parte, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y aquí cuando hablamos del verbo ponerse, que es un verbo reflexivo, ¿no? Vamos a hablar aquí de abrigos, por ejemplo. Yo digo a mi niño de 8 años, João, ponte el abrigo, hace frío, ¿no? Y claro, él nunca quiere ponerse el abrigo. Ponte tú, ¿ya? Como es un verbo que tiene este pronombre al final, se, tenemos que tener los pronombres presentes aquí también. Entonces, ponte el abrigo, ¿ya? Incluso puede transformar el abrigo en un pronombre. Si yo estoy hablando del verbo poner, entonces poner a ti mismo el abrigo. El abrigo, si yo pongo algo, entonces el abrigo es objeto directo. Y te, a ti, persona. Entonces, póntelo. En este caso, en este ejemplo que les dije, ¿ya? Y si yo escribo póntelo, miren, creamos una palabra con 3 sílabas. ¿Y cuál es la fuerte? Póntelo.
pon. Es una esdrújula. En el caso de tener el pronombre lo, después de te, yo tendría una tilde aquí, ¿ya? Póngase, ya que la conjugación de usted es ponga, mira, termine aquí, aquí lo mismo. Y claro, ganamos aquí, el verbo ganó la letra G, si no sería pona, y sale mucho, ¿no? De la cuestión fonológica, nos parece que ni se refiere al verbo poner, por eso los cambios, ¿no? Por eso las irregularidades. Entonces, póngase usted el abrigo. Aquí, poner, vamos en el sacamos la R y colocamos os, poneos, ¿ya? Y pónganse, plural de ponga, solo añadir la N, ya que tenemos aquí el verbo conjugado en la persona ustedes, ¿ya? Aquí en el imperativo negativo sabemos que usted y ustedes son idénticas y los demás acompañan, ¿ya? Entonces no te pongas el abrigo ahora, no se ponga señor el abrigo ahora, no os pongáis en este momento, ¿ya? Y no se pongan, ¿no? Tan tristes, por ejemplo, otro ejemplo. Bueno, continuando. Verbos en imperativo afirmativo negativo para vivir, conjugación de vivir y conjugación de irse. Verbos con terminación ir y un verbo que tiene un pronombre. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, yo tengo aquí el verbo vivir, que es un verbo regular. Entonces, en el caso del verbo vivir, se asemeja, o sea, es igual, idéntico, al verbo que termina en er. Miren, come, coma, comed, coman. Miren, vive, viva. Aquí va a ser diferente porque es solo sacar la letra R y poner la letra D. Entonces, vivid. Y plural de viva, vivan. ¿Ok? Y el imperativo negativo, no viva, aquí para usted, no vivan, para ustedes. Y los demás acompañan. Entonces, no vivas tú, no viva usted, no viváis vosotros, no vivan ustedes. Entonces, yo puedo decirles así, vive con ganas, vive con alegría, vive con calma, tranquilidad, ¿ya? Todo tiene su momento. O puedo hacerte, por ejemplo, una prohibición diciendo, no vivas tan estresado, ¿ya? Pensar, vamos a pensar en el verbo que termina en ar, piensa positivo, ¿ya? Porque el verbo pensar termina en ar y no en ir, ¿ok? Bueno, entonces ya sabemos cuáles son las terminaciones aquí. La única diferencia se refiere a vosotros, imperativo afirmativo, que tenemos que dejar la i, porque el verbo es vivir. Bueno, el verbo irse. Yo tengo muchos usos del verbo irse, ¿ya? El verbo irse, por ejemplo, vamos a pensar para diferenciarlo del verbo ir. Yo te digo así, voy al colegio para entregar los informes, ¿ya? Estoy en el colegio y estoy de regreso a mi casa. Me despido de mis amigos y les digo, me voy a casa. Es como si yo dijera que me estoy yendo, ¿no? Estoy indo embora, en este sentido. Pero también yo puedo, por ejemplo, decirte así, ven a las clases, ¿no? O puedo usar también el verbo pronominal en el caso, vete a las clases, ¿ya? O sea, hay varios usos, ¿no? Incluso en la lengua escrita, en la lengua oral. Bueno, ¿cómo se conjuga el verbo irse? En imperativo afirmativo para la persona tú, ve, súper irregular, pero terminando en e también, vean. Y el pronombre para tú es te, entonces vete, ya, sin tilde, porque no es una esdrújula. Usted, vaya, miren aquí, cómo es irregular. Entonces, váyase, ¿ya? Vosotros, idos, mira qué diferente. Y ustedes, váyanse, ¿ya? Lo importante es que ustedes lleven en cuenta que estos verbos que terminan en se
tienen la obligatoriedad de los pronombres relativos a cada persona después del verbo en caso de verbos en imperativo afirmativo y en caso de verbos en imperativo negativo antes y después del adverbio no. Entonces vamos, vean aquí. Si aquí es váyase, entonces no se vaya. Si aquí es váyanse, no se vayan, porque sabemos que son iguales, usted y ustedes. ¿Ya? Solo la posición de los pronombres que cambian. Y los demás siguen, ¿no? La misma forma. Entonces, no te vayas, no se vaya, no os vayáis y no se vayan. Bueno, continuando. Aquí yo les muestro el cuadro de los pronombres de objeto directo e indirecto. Miren que son muy parecidos, con diferencia nomás de las terceras personas. Entonces, objeto directo para la persona él, ¿no? Para los pronombres relativos a los pronombres personales él, ella y usted, tenemos lo y la. Lo para masculino, la para femenino. Y cuando me refiero a la tercera persona de los pronombres de objeto indirecto, yo tengo le. Pero a veces tendré que cambiar el le por se para evitar un sonido raro. ¿Se acuerdan en nuestro primer video? Cuando estábamos en la biblioteca, mi amigo y yo, Rodrigo y yo le di y estábamos hablando de Laura. Y Laura estaba de cumpleaños. En el contexto de nuestra conversación, yo le dije, yo le muestro un libro que él está buscando para regalarle a Laura. Entonces, le digo, Rodrigo, cómpraselo. Porque yo no puedo decir cómpralelo. No puedo tener dos pronombres seguidos con él. Porque forma un sonido desagradable. En este caso, siempre cambiamos le por se. Nunca lo y la. Siempre le. ¿Ya? En este caso aquí se refiere a una persona. Y las terceras personas del plural, los y las, para algo masculino o personas, ¿no? Del sexo masculino o femenino. O aquí, les, ¿no? Cuando está en función de objeto indirecto. También cambiando les por se, porque yo nunca podría decir, vamos a suponer que mi compañera de trabajo me dice así, Flavia, compra este libro a los alumnos. Entonces sería cómpraleslo. Puedo decir cómpraleslo, ¿se acuerdan? No puedo poner dos pronombres con L, ¿no? Seguidos. Entonces cambio les por se. Cómpraselo. Ese cómpraselo va a ser igual, por ejemplo, si me refiero a ustedes o a usted. ¿Ya? Claro que siempre lo que va a aclarar eso es el contexto. ¿Se acuerdan que en nuestro primer video siempre hablamos de contexto? ¿Ya? Y tenemos que mirar en este sentido. Bueno, aquí yo tengo algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Algunas reglas de posición de los pronombres. Yo tengo, yo te preparo el almuerzo hoy. Tenemos aquí preparo, que está en presente. Entonces, el pronombre siempre va antes del verbo cuando está en presente. Yo te preparé el almuerzo. Entonces, preparé es pasado. El pronombre te antes de un verbo en pasado. Yo te prepararé el almuerzo. Te gustará. Entonces, antes de un verbo en futuro, siempre. Ya, si yo tengo futuro, yo tengo que poner el pronombre antes. No te pongas el abrigo. Tenemos aquí el imperativo negativo. Entonces, antes de un verbo en imperativo negativo. ¿Ya? Y ponte el abrigo, como ya comentamos antes. Si es imperativo afirmativo, el pronombre va después. En estos 5 casos aquí que tenemos, nos referimos, por ejemplo, a todas las conjugaciones, pero aquí no comentamos sobre las perífrasis. ¿Qué son perífrasis? ¿Se acuerdan en la clase anterior que corregimos los ejercicios del día 6 de agosto? Perífrasis son combinaciones de verbos. Entonces yo puedo decirte así, voy a preparar la cena, ¿ok? Voy a preparar. Yo tengo aquí 2 verbos que combinados aquí con una preposición al medio forman un contexto. ¿Ya? Voy a preparar, estoy avisando que estaré haciendo esto. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo tengo voy, que es indicativo,
y preparar, que es infinitivo. Entonces yo tendría dos posibilidades de posición de pronombres. Para este momento, para nuestra segunda E, nos vamos a enfocar en estos 5 ejemplos. ¿Está bien? Continuemos. Ejercicio 2. Algunas reglas sobre la posición de los pronombres en la lengua española pueden ser observadas en las siguientes frases. Con base en los ejemplos, haz lo mismo con los demás. Entonces, el ejemplo era: compré una manzana para la ensalada. La compré para la ensalada. O sea, yo tengo la que se refiere a la manzana. Si compras, compras algo. Y aquí, manzana, palabra femenina. Entonces, la compré. Es objeto directo. Preparé un bocadillo de queso y jamón a los niños. Lo preparé a los niños. ¿Ok? Entonces, ese lo se refiere a qué? Al bocadillo. ¿Ya? Pasado y pronombre antes. Haré los ejercicios de matemáticas esta tarde. Los haré esta tarde. Haré es verbo en futuro. Si hago, hago algo. Entonces, los ejercicios de matemáticas se refiere, es en el caso, un objeto directo. Y aquí los ejercicios masculinos. Entonces, los haré esta tarde. ¿Está bien? Siempre compro chocolates para dejarlos en el cajón de mi mesa. Siempre los compro para dejarlos en el cajón de mi mesa. Entonces, aquí compro, que es el verbo que yo quiero destacar, está en presente de indicativo. Y el pronombre relativo a chocolates, ya que es un sustantivo masculino, si compro algo, entonces siempre los compro, ¿ok? Nunca podré decir siempre compro los, ¿ya? Ya que es presente, el pronombre tiene que estar antes del verbo. Continuando. Compré un vestido tan lindo para Laura. Entonces, si compras algo, lo compré para Laura. Pon los libros sobre la mesa. Entonces, si yo pongo, en el caso aquí pon, que es imperativo afirmativo, los libros, pongo algo, entonces es objeto directo masculino plural, entonces ponlos sobre la mesa. ¿Ya? Pon se refiere al verbo poner. Siguiente, mi mamá me regaló un anillo de oro. Entonces me regaló algo. Un anillo masculino, singular, entonces mi mamá me lo regaló. Mira qué interesante. Me es a mí, que se refiere a la persona. Si yo regalo algo a alguien. Entonces tengo lo, que se refiere al anillo, que es un pronombre de objeto directo. Y tengo me, que es un pronombre de objeto indirecto. En este caso, que se refiere a mí. ¿Ya? Regalo algo a alguien. Siguiente, la profesora entregará las evaluaciones en esta semana a nosotros. La profesora, si quiero solo enfocar las evaluaciones, entonces las entregará en esta semana a nosotros. Pero ahora yo quiero añadir a nosotros. Entonces la profesora nos las entregará en esta semana. O sea, no si yo entrego algo a alguien. En este caso, entregar las evaluaciones a nosotros. Nos, pronombre de objeto directo, las, pronombre de objeto, perdón, nos, no sé si he dicho correcto, nos, pronombre de objeto indirecto y las, pronombre de objeto directo. ¿Comprendido? Vamos a seguir aquí nuestra corrección. Completa las siguientes frases con el verbo en imperativo afirmativo y luego en imperativo negativo, como en el ejemplo. Preguntar tú. Entonces ya sabemos un verbo terminado en ar, si es tú, que es la primera conjugación del imperativo afirmativo, entonces termina en a. ¿Vale? Igual preguntar. Pregunta a tu hermana qué debemos hacer. Ya que tenemos tu hermana, o sea, estoy tratando a esta persona informalmente, entonces no preguntes nada a tu hermano, ¿ok? Pero ahora yo quiero añadir a tu hermana. Entonces yo voy a decir, no le preguntes nada. O sea, no preguntes nada a tu hermana, aquí representado por el pronombre le. Pero no sería te, profesor. No, en el caso aquí, a tu hermana, no preguntes nada a tu hermana, es lo mismo que decir, no preguntes nada a ella. Aunque tenga aquí
el adjetivo posesivo tú, ya, yo me refiero a una tercera persona. Por eso que aquí ponemos el objeto indirecto. ¿Está bien? No pregunto nada a ella. ¿Ok? Dejar usted. Entonces, ya tenemos un verbo con ar, pero ahora no más terminando conjugado en la persona tú, y sí en la persona usted. Entonces, deje y no deja los libros encima de la mesa. No los dejes, no dejes, perdón, los libros en cualquier lugar. Ahora voy a poner también, además de imperativo negativo, no dejes, voy a poner los, que es objeto directo, no dejar algo en cualquier lugar, plural masculino. Entonces, no los dejes en cualquier lugar. Entonces, primero, imperativo afirmativo, siguiente, imperativo negativo y siguiente, imperativo negativo con todos los pronombres indicados aquí. Llevar tú, termina en ar, entonces, igualito a preguntar. Lleva la carta a Paco. Aquí era no preguntes y aquí entonces no lleves la carta a Paco. O perdón, la carta a otra persona. Y terminando, no la lleves a otra persona. ¿Está bien? Hacer tú. Haz, que es la conjugación del hacer en la persona tú, es un verbo irregular, sumamente irregular. Entonces, haz un pastel de chocolate a Laura. No hagas un pastel de chocolate a Laura, ya que es negativo. Y ahora vamos a añadir Laura como pronombre. No le hagas un pastel de chocolate. O sea, no hagas tú un pastel de chocolate a Laura. ¿Está bien? Antes del verbo ya que es imperativo negativo. Poner ustedes. Pongan los platos sucios en aquella mesa. No pongan los platos sucios en aquella mesa. O no los pongan en aquella mesa. ¿Está bien? Leer ustedes. También aquí termina en er, así como poner. Las terminaciones, pues, idénticas. Lean la página 45, 46 y 47 hoy. No lean las páginas tales hoy. No las lean hoy. ¿Está bien? Las porque se refiere a las páginas. Lean se refiere a ustedes. Y listo. Aquí, por ejemplo, vean que son los mismos verbos. Lean, lean, lean. ¿Ok? Ya que en imperativo, en la persona ustedes, en imperativo afirmativo, es idéntica a la persona ustedes del imperativo negativo. Mira qué fácil. ¿Ya? Continuando. Organizar tú. Organiza tu dormitorio ahora. No organices tu dormitorio ahora. ¿Por qué C, profesora? No podría ser Z. ¿Por qué cambiaste aquí? En las conjugaciones verbales nosotros no podemos utilizar, no tenemos encuentros de Z con E, ¿ok? Siempre que eso ocurre, cambiamos la Z por la C. Entonces, por ejemplo, rezar, no reces con la letra C y no con la letra Z, ¿está bien? No organices tu dormitorio ahora o no lo organices ahora, ¿ya? Imprimir ustedes. Impriman los resúmenes de nuestras clases. No impriman los resúmenes de nuestras clases en negativo. Entonces, imprimo algo. En este caso, no los impriman. Cambiar tú. Cambia el mantel de la mesa, por favor. No cambies el mantel de la mesa, por favor. No lo cambies. En el caso, se me olvidó marcar aquí el mantel de la mesa, pero lo se refiere al mantel de la mesa. El mantel de la mesa es aquella tela que ponemos para no ensuciar la mesa y los platos encima de los manteles. ¿Ok? Y por último, completa las siguientes oraciones con las palabras del recuadro. Las palabras son mientras, pero, todavía, es que y sin embargo. ¿Ya? Bueno, recordando que mientras yo utilizo cuando dos personas hacen cosas distintas en el mismo tiempo. Entonces, mientras yo lavo los platos, mi hija prepara el almuerzo, o lo contrario. Pero trae idea de contraste. Ay, quisiera caminar con mis amigos, pero
tengo dolor de cabeza, ¿ya? Todavía esta palabra se refiere a algo que no ha sido realizado aún, ¿no? Aún con acento es un sinónimo de todavía. Entonces, son ahora las 10 de la mañana. Entonces, todavía no he desayunado hoy, ¿no? Es porque esta acción no ha sido realizada aún. Es que se utiliza mucho en nuestro lenguaje oral, ¿no? En nuestra oralidad, y es para justificar algo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no por qué no llegaste en punto al colegio? Es que había un tráfico horrible en el camino. Por eso que aquí es que está justificando algo, ¿no? Y sin embargo también trae idea de contraste. Yo digo, ay, quisiera, es claro, ¿no? Sin embargo se utiliza más en un contexto formal, pero no tiene el mismo significado de pero, ¿ya? Por eso yo puedo decir así, Juan, ¿no? Solía visitarnos siempre los domingos por la mañana. Punto. Sin embargo, coma. ¿Ya? ¿Recuerdan que es una coma? Sin embargo, no podrá estar presente. Entonces, claro, tenemos que evaluar la utilización, ¿no? Cuando nosotros utilizamos sin embargo, es importante destacar que después siempre se utiliza una coma, ¿ya? A veces nosotros lo utilizamos así, la oralidad, ¿no? De forma intercambiable, pero y sin embargo. Pero cuando vamos a la escritura, ¿no? Cuando vamos a escribir bien, ¿no? Correctamente, después de sin embargo se suele utilizar la coma, ¿ya? Bueno, letra A. Todavía no estoy preparada para la competencia. Vamos a suponer que tenemos una competencia de matemáticas en el colegio. Entonces, todavía no estoy preparada. Es lo mismo que decir, aún no estoy preparada, ¿ya? Todavía, como traducción en el portugués, sería ainda. Quería tanto viajar a la casa de mi abuela este año, pero no será posible. Aquí yo puse la diagonal, no pero, diagonal, sin embargo. Pero me gustaría que ustedes no se olvidaran de que después de sin embargo tiene que venir una coma, ¿ya? Es algo que ustedes tienen que tener en mente, ¿ya? Aunque aquí no está escrito. C. Mientras arreglas la casa, yo plancho la ropa. Son dos acciones, una acción que mi hija hace y yo hago la otra en el mismo tiempo, ¿ya? Entonces, mientras, son dos acciones que se hacen al mismo tiempo. ¿Por qué no vienes? Letra D. Es que tengo que esperar a que llegue Pedro. O sea, aquí yo estoy justificando algo. Y la última, esta mañana yo quería caminar 5 kilómetros, pero diagonal, sin embargo, no podré. Pero no podré, perfecto, pero si yo utilizo sin embargo, sería necesaria una coma después, ¿ya? Ha empezado a llover. Bueno, este repaso es imprescindible para que ustedes puedan hacer una segunda E fenomenal. Ya estamos aquí en el foro, en el chat, para sacarles todas las dudas, ya. En este horario en que ustedes están viendo, que están estudiando o haciendo sus correcciones, me gustaría mucho que enviaran sus dudas, ya, muy importante. A veces vemos un contenido y pensamos, qué fácil, no necesito, pero siempre es bueno repasar, siempre es bueno conversar, dialogar sobre lo que estamos aprendiendo. Por eso necesito también ese feedback de ustedes, ¿ya? Para saber cómo ustedes están
haciendo sus estudios, ¿ok? Mándennos dudas por los medios que tenemos. Saludos, ya, buen examen y hasta la próxima clase. Adiós.